Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauris. Yo me voy a llamar Ciro Batar. Y esto es Orca Viajera. Desde el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis. ¡Ruégalo, compa! Salimos de San Juan con rumbo a Córdoba. Tomamos la ruta 20 pues me parecía la más directa. Esta ruta atraviesa la parte norte de la provincia de San Luis. La idea era ir primero a Merlo y de ahí entrar a la archirrecomendada Córdoba. Pero antes de hacer todo eso decidimos hacer una parada en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, a unos 120 kilómetros de San Juan, y desviándonos apenas 11 kilómetros por la ruta 147 encontramos uno de esos rinconcitos de Argentina donde la historia y la naturaleza se encuentran con paisajes que te quitan el aliento. Al ingresar al parque, te registras y recorres unos 6 kilómetros hasta llegar al primer mirador. Este trayecto se puede hacer en auto, en nuestro caso lo hicimos en bici. Después de varias semanas viviendo en San Juan, hicimos unos cuantos kilómetros y nos vinimos a la provincia de San Luis. Y nuestra primera parada está siendo para conocer el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, donde nos encontramos con la novedad de que hay 5 trekkings. 2 de ellos se hacen con guía, que son el de Farellones y el de Huellas. El de Farellones son 9 kilómetros y el de la Huella son 3 kilómetros. Para esos trekkings se debe contratar un guía y en el ingreso del parque hay un listado con varios números de teléfono. Vos debes elegir el que vos prefieras y coordinar con el guía directamente. Eso se abona aparte. El ingreso al parque como tal es gratuito. Ahora bien, después de esos 2 trekkings tenemos 3 más, que son la Flora, los Miradores y la Guanaca. Que es este donde estamos, ¿no? En los miradores. El que estamos recorriendo ahora es el sendero de los Miradores, que son 2.3 kilómetros. Wow. Estos trekkings son autoguiados. Están todos los caminos bien señalizados y vos puedes ir caminando súper tranquilamente. Miren lo que son esas montañas. Cómo se ven los escalones así. Hermoso, impecable. Y hoy el día está particularmente muy bonito. Nosotros nos dispusimos a hacer los 3 trekkings que son sin guía, que eso los podemos hacer en cualquier momento del día, porque ya después con guía es como que tienes que coordinar horarios y demás. Y ahí se ve un cóndor. Nos dijeron que hay varios animales que se ven alrededor del trekking. Y por ejemplo en este parque, al igual que todos los parques nacionales, no se puede ingresar con mascotas. Así que perritos, gatitos o afines se quedan en casa. Y se podría ver un pumita, pero vamos a ver. No, el mismo guardaparque me dijo que no. Este parque nacional fue creado en 1991 para preservar sus paisajes únicos y su valor histórico. Su extensión es de aproximadamente 150.000 hectáreas, un montonazo, abarcando formaciones geológicas que datan de hace 120 millones de años, durante el período Cretácico. Ahora vamos a hacer el trekking La Guanaca, que es en total 5 kilómetros. No está del todo señalizado, sino que son como varios monticulitos, así que hay que estar muy atentos. Se llama Sierra de las Quijadas porque las formaciones de roca roja y las paredes del cañón tienen un aspecto dentado, similar a las mandíbulas o quijadas abiertas. Este peculiar relieve ha sido moldeado por siglos de erosión del viento y la lluvia, creando formaciones naturales que semejan colinas con forma de dientes. Llegamos al mirador Guanaco. Este mirador es un trayecto de 5 kilómetros en total. Se considera de dificultad media alta.
todo depende de tus condiciones físicas. Tiene varias subiditas y obviamente varias bajadas, el camino está un poco suelto, pero la mayoría de las subidas tiene como escalones, entonces se hace bastante llevadera. Y esta es la vista que es, por Dios, un espectáculo. O sea, es exageradamente perfecto. Las montañas, ¿ves cómo hacen ese perfilado así, tic, 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 como escaloncitos? Es demasiado perfecto. Bueno, nosotros nos vinimos al parque, a esta parte del parque en bicicleta. Dejamos a Chehuencita estacionada a las afueras del parque y hicimos el primer recorrido en bici. Así que ahora vamos a disfrutar un poquito del espacio y nos devolvemos por donde vinimos. Además de su valor natural, el parque posee sitios arqueológicos que fueron habitados por pueblos indígenas, incluyendo rastros de las culturas huarpes y comechingones, que utilizaron la sierra como lugar de refugio y caza. Ahora sí, ya concretamos esta aventura por el Parque Nacional Sierra de la Quijada. ¡Pum! Aquí está Chehuencita esperándonos. El parque está abierto entre las 8 de la mañana y las 7:30 de la noche. El parque ofrece servicio de baño y no se puede pernoctar. Sin embargo, está este espacio aquí a las afueras del parque donde sí se puede pernoctar. Entonces nosotros lo que hicimos fue que estacionamos aquí, armamos campamento y bueno, bajamos a las Toninas y nos fuimos a hacer el trekking. ¿Qué está haciendo? Estamos haciendo arroz con soja. Soja. Con soja en salsa. Sí. ¿Y ya te vi un video o algo para saber cómo se hace eso? No, me la estoy mandando a ciegas. A ver. Bueno, veremos cómo queda. A ver, compita. Para empezar tiene queso. Con queso todo va. Y está bueno porque como una textura sin sabor y el sabor se lo coloca usted con los condimentos que le colocó. Así que reaprobada. Vamos. Bueno, estamos aquí, estamos recogiendo. Están las bicis ya recogidas. Está doña G terminando de limpiar. Y yo estoy aquí terminando este SHC, que es el que va a quedar aquí en el Parque Nacional. ¿Qué Parque Nacional es este? Ah, Parque Nacional Sierra de las Quijadas. En Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Bueno, ¿qué dice usted? Frío, tiene frío. Está fresquita la noche, sí. Está fresquita Estamos en la la noche. disyuntiva si irnos o quedarnos, pero mañana hacemos el video de raquetazos orcas, así que eso los tiene ahí como que... Pero está haciendo bastante frío. Y hoy llovió todo el día, así que no lo sé, compa. ¿Nos vamos o nos quedamos? No lo sé, nos vamos o nos quedamos. Vamos a ver. Pero yo creo que este video llega hasta aquí, así que gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos En el próximo video. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale. Este SHC va a estar escondido justo aquí en la entrada del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Si ven, allá está el letrero de bienvenida al parque y hay una escuela que es la escuela número 137 Ministro José Ojeda. M. Ojeda. Este SHC, como lo pueden ver aquí, semilla, huevo y crisálida, va a estar escondido
en este arbolito que fue el que nos cobijó durante todos estos días estando aquí con la Chehuen. Si ven cerca de la escuela, es como el arbolito así más grande. Igual yo les voy a poner un por aquí para que les señale. Va a estar aquí escondido. Recuerden traer su obra de arte, que sea una obra de arte pequeña, que no afecte el sistema. Tengo que cambiarlo del sistema de la bolsita Ziploc, tenemos que dejarlo en bolsitas como una cajita de madera, se me está ocurriendo. Pero bueno, tenemos que hacerlo para que eso no afecte de ninguna manera al ecosistema, y por eso también lo estamos enterrando fuera del Parque Nacional. Lo vamos a dejar acá. Recuerda traer tu propia obra de arte. La idea es una búsqueda del tesoro y que todos participemos. Y aquí lo voy a colocar. Ahorita le pongo el paracord aquí guindando y ya van a saber que está aquí abajito. Así que ruede el arte, compa.